Ahí le puse Victoria Regina porque muchas veces se le conoce, como, es decir, para no decir la reina Victoria, pues, la ponemos en latín que sea un poquito así más elegante. Pero otra vez, a pesar de que aquí la cátedra este semestre tiene que ver con las mujeres protagonistas de la historia, yo decidí que la reina Victoria es un personaje muy interesante eh, y, eh, y que de alguna manera quizá todo mundo sabemos un poco la historia de ella. Fue una monarca inglesa que básicamente eh, hasta su bisnieta, que creo que es la reina Isabel II de Inglaterra actual, era la monarca que más tiempo había durado. De hecho, ella estuvo gobernando, bueno, estuvo reinando desde 1837 hasta 1901, en que murió. Ella murió a los 82 años y entonces gobernó muchísimos años, 60 y tantos años. Bueno, eh, y todo el mundo la conoce, sabe de ella, porque además esta mujer, por un lado, fue madre de 9 hijos, abuela de 47, bisabuela de centenares, y básicamente eh, todas las casas reales europeas eran descendientes de ella, de sus hijos, de sus nietos. Uh, por otro lado, ella transmitió a sus hijas y a sus nietos y a sus bisnietos la hemofilia. Y en ese sentido, la hemofilia podría haber sido quizá una de las causas del colapso del Imperio Ruso, del fin de la dinastía de los Romanov. O sea, básicamente fue una persona con una gran influencia, pero básicamente como mujer. Uh, ahora bien, entonces yo dije, es muy interesante la reina Victoria, pero de alguna manera creo que sería también muy interesante hacer una comparación de ella, de la mujer reina, con otra mujer reina y ver las semejanzas y las diferencias, por lo menos durante algunos años. Y entonces yo voy a platicar unos cuantos minutos sobre estas dos reinas. Una es la reina Victoria, el personaje central, y la otra es la reina Isabel II de España. Son dos personajes muy interesantes que viven más o menos al mismo tiempo. La reina Victoria nació en 1819, la reina Isabel II de España nació en 1830. Victoria muere en 1901, mientras que Isabel II muere en 1904. Mientras que Victoria es celebrada, famosa, la abuela de Europa, Isabel II muere en París desterrada. Entonces, dice uno, ¿a qué se debió esto? Victoria, las dos tienen vidas más o menos parecidas. Las dos son huérfanas prácticamente desde que nacieron. Victoria no cumplía un año cuando se murió el papá. Isabel II no cumplía 3 años cuando se murió el papá. Entonces tenemos ahí una serie de vidas paralelas, no como las de Plutarco, pero son vidas paralelas de estas dos mujeres, la reina de Inglaterra, la reina de España. Nos encontramos que, por ejemplo, Victoria reinó 64 años sobre el Imperio Británico, Isabel II reinó 35 años sobre un imperio que ya estaba en decadencia, el Imperio Español. Ahora, se podría uno preguntar, ¿fue Victoria una reina accidental? La respuesta es sí. La reina Victoria fue una reina accidental. No le tocaba. Ella era nieta del rey Jorge III.
Jorge III lo podemos recordar porque está en la historia de los Estados Unidos. Jorge III es el malo de la película o de la historia norteamericana, estadounidense. Jorge III es al que le toca la independencia de los Estados Unidos. Jorge III es el tirano que les pone impuestos a los americanos y que los americanos se rebelan en contra de Jorge III. Pero Jorge III no solamente tiene esta mala fama en los Estados Unidos, pero Jorge III tenía una enfermedad que durante un tiempo lo enloqueció. Algunas gentes creen que Jorge III enloqueció por una enfermedad que le llamaban porfiria. Una enfermedad que le llamaban porfiria es una enfermedad metabólica que afecta al cerebro, afecta a todo el organismo. Una de las características por las que los médicos actuales lo diagnostican como porfiria es porque orinaba negro o azul oscuro, ¿sí? Y entonces es uno de los síntomas aparentemente de la porfiria. Y que por otro lado también enloqueció. Y durante un tiempo Jorge III básicamente lo tuvieron prácticamente en el manicomio. Ahora, Jorge III tuvo muchos hijos, o varios hijos, pero había solamente un hijo que estaba casado. Jorge III tenía nietos ilegítimos, pero solamente uno de los hijos estaba casado. Cuando muere Jorge III, los otros hijos inmediatamente se casan para ver si ellos pueden tener hijos y ser ser abuelos o padres de algún futuro rey de Inglaterra. Bueno, resulta que se casan un poco corriendo para poder tener sucesión, para poder tener herederos, y uno de estos hijos de Jorge III es el que va a ser, o es el que fue, papá de Victoria. Este señor era el príncipe Eduardo Augusto, duque de Kent y de Strathearn, cuarto hijo del rey Jorge III, y por otro lado, él se casó con Victoria de Sajonia-Coburgo-Salzfeld, que era viuda del duque de Leiningen. Esto me parecía muy interesante porque cuando veamos a todos los descendientes de la reina Victoria, básicamente todos los descendientes de la reina Victoria son de origen alemán. Básicamente, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, Alemania en esta época, a finales, es decir, a principios del siglo XIX, era todavía un mosaico de estados, estaditos, principados, reinos, reinitos, ducados, y entonces las grandes familias de Europa, en Francia o en Inglaterra, o básicamente, o en España, todos, o en Austria, Hungría, todos buscaban algún matrimonio con alguno de los reyesitos alemanes. Entonces, Alemania era el lugar donde estaba lleno de reyesitos. Bueno, entonces aquí nos encontramos con que esta señora, Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, ¿sí?, que era viuda de un duque alemán, se casa con el cuarto hijo de Jorge III y van a ser papás de Victoria. Que Victoria se llamaba realmente Alejandrina Victoria. Un detalle, su padrino de bautizo, o uno de sus padrinos de bautizo, porque en la realeza se acostumbraba a tener muchos padrinos de bautizo, uno de sus padrinos era el zar Alejandro. Y entonces por eso a ella le pusieron Alejandrina. Y entonces se llamaba Alejandrina Victoria en su bautismo. Ahora, aquí tenemos una fotografía de Victoria a los 4 años. En 1819, nadie podía imaginar que la pequeña Alejandrina Victoria podría llegar a ser reina. Su familia paterna, los Hanover, estaba a punto de sucumbir. O eran estériles, no estaban casados, o se morían los descendientes de esta familia rápidamente. Entonces tenemos a esta niña
que nadie se hubiera imaginado que podía ser la reina. Aquí aparece una pintura de Isabel II cuando era niña, que no se veía tan fea la niña esta. Ella era hija del bien amado Fernando VII. En México le llamamos el bien amado porque el mal amado era Napoleón o José Bonaparte. Entonces, pero estos dos personajes, estas dos niñas, de alguna manera son una imagen espejo, una imagen invertida una de la otra. Las dos son huérfanas, las dos llegan a reinar muy jóvenes, las dos tienen una fuerte libido, y entonces nos vamos a encontrar, pero sin embargo sus vidas son muy diferentes. Como conclusión, son dos reinas protagonistas de dos historias muy diferentes. Inglaterra y España fueron rivales y enemigos prácticamente desde el siglo XVI, cuando llega al trono Isabel Tudor en 1500 y tantos, y en España está Felipe, el hijo del emperador Carlos. Por otro lado, España en los siglos XVI y XVII era el llamado imperio en el que nunca se ponía el sol. Es decir, estaba América, estaba Filipinas, estaban las posesiones españolas o las posesiones europeas, que eran los Países Bajos, Sicilia, Nápoles, obviamente España, las Españas. Entonces era el imperio universal, el imperio español. Y sin embargo, Inglaterra en el siglo XIX ocupó esa privilegiada posición mientras España la perdía para siempre. Hay que recordar que durante el reinado de Isabel y de Fernando VII, de Isabel y posteriormente del hijo de Isabel, España pierde todas sus colonias. No le queda nada. Bueno, le quedan algunas pequeñas posesiones en África, pero que creo que realmente no valían. Ahora, conclusión, las postrimerías. Isabel muere a los 74 años y Victoria a los 82. La una celebrada, todo mundo la quería, tuvo sus bodas de oro, sus bodas de diamante, mientras que Isabel muere desterrada en París, básicamente abandonada. Los inicios. Ambas soberanas quedaron huérfanas de padre a muy temprana edad. Victoria aún no cumplía un año cuando su padre murió en enero de 1820. Victoria nació en abril de 1819, o sea, no tenía todavía un año. Isabel quedó huérfana cuando apenas iba a cumplir los 3 años. Otra vez, Fernando VII murió en 1833. Ella había nacido en octubre, Isabel nació en octubre del 30 y Fernando murió en febrero del 33. Victoria ascendió al trono del Reino Unido en junio de 1837. A la muerte del tío, el rey Guillermo IV, el 20 de junio, Alejandrina Victoria se convirtió en reina con el nombre de Victoria. Se quitó el nombre de Alejandrina y ahora la vamos a conocer como Victoria. Por otro lado, es interesante que el rey, el tío Guillermo IV, básicamente no quiso morirse hasta que Victoria cumpliera 18 años, que era la mayoría de edad. Y no quería morirse antes de que Victoria cumpliera la mayoría de edad porque no quería que la mamá de Victoria fuera la regente. No le tenía confianza a la mamá. Y creo que tenía razón en alguna forma de no tenerle confianza a la mamá de Victoria. Entonces el rey aguantó hasta que 3 semanas después de que Victoria cumplió los 18, él decidió morirse y se murió en junio. Se murió en junio de 1837. El rey tenía ya 72 años y vivió hasta que su sobrina cumplió la mayoría de edad y se volvió innecesaria la regencia. Isabel de España
a la que también se le conoce como la de los tristes destinos, ¿sí? Nació en 1830, en octubre, y fue reina de España a partir de la muerte de su padre, el bien amado Fernando VII, en 1833. Fernando VII, a mí siempre me ha sorprendido por qué le llamaban el bien amado. Creo que la razón por la que le llamaban el bien amado era básicamente porque frente a la usurpación que hizo Napoleón en 1808 del trono español, la gente quería que regresara la familia legítima, la familia reinante legítima. Y entonces le llamaron el bien amado. De hecho, por ejemplo, cuando en México, el 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo, hace 209 años, ¿sí? Se declaró en rebeldía contra el mal gobierno. Y su grito de rebelión era "Viva Fernando VII". No es cierto que quería independizar a México. Lo que quería era evitar el mal gobierno de los franceses y de la usurpación de Napoleón y que regresara Fernando VII, que era el rey legítimo. Y entonces era el bien amado en comparación con Napoleón. Pero, sin embargo, Fernando VII era todo un caso. Fernando VII era todo un caso. Por ejemplo, nos encontramos que básicamente Fernando y su papá, Carlos, básicamente se pelean, Fernando lo traiciona, la familia Borbón parece ser que tampoco se llevaba bien, porque de hecho, en el momento en que muere Fernando VII en 1833, comienza lo que le van a llamar la Primera Guerra Carlista en España, porque el hermano de Fernando, Carlos María Isidro, dice: yo no puedo aceptar que Isabel sea reina de España, porque nosotros tenemos la tradición francesa, de que las mujeres no podían ser reinas. Pero esa ley, la ley sálica, se había derogado, o se había abrogado desde antes, desde la época de Carlos IV. Y entonces ya no se aplicaba la ley sálica, y por eso fue que Isabel pudo convertirse en reina a los 3 años de edad. Bueno, pero comienza una guerra, la Primera Guerra Carlista, que va a seguir hasta 1840, y después creo que hay una Segunda Guerra Carlista, en fin, ese tipo de cosas. Y entonces tenemos con que el inicio de Isabel II es bastante problemático. Aquí tenemos a las dos reinas, más o menos en la misma época. Victoria en 1847, Isabel en 1846. Las dos se ven relativamente bien. Supongo yo que los pintores cortesanos las trataban de arreglar un poquito, pero cuando la gente describe a ambas, no eran bonitas de ninguna manera. Victoria medía 1,50 de estatura, era gordita, y entonces no era así tan bella, después vemos fotografías, no pinturas, de ambas reinas, ya más grandes, y realmente no eran nada bonitas. Ahora, las dos se casaron más o menos al mismo tiempo, es decir, más o menos en la misma época. Bueno, se me había olvidado decir que, por ejemplo, a la reina Isabel II, las cortes la declararon mayor de edad cuando tenía 13 años, en 1843. La reina Victoria fue declarada alcanzó la mayoría de edad a los 18 años, en 1846. Bueno, entonces tenemos que las dos se casan. Isabel se casó a los 16 años. Victoria se casó ya un poco más grande, en 1840. Ahora, Victoria se casó por amor
y por razones políticas. Y se casó con su primo que era Alberto. Ok, Alberto era Sajonia-Coburgo, era hijo de un hermano de la mamá de Victoria. Entonces eran primos hermanos. Y claro, ahí el casamentero era Leopoldo. Leopoldo de Sajonia-Coburgo, que después, en 1831, se convirtió en rey de Bélgica. ¿Ok? Entonces, pero el casamentero era Leopoldo. Leopoldo le interesaba juntar a su sobrina, Victoria, con su sobrino, Alberto. Y entonces logró el matrimonio. Y parece ser que se llevaron muy bien. Había otros pretendientes de Victoria. Victoria pues, era reina de Inglaterra. Inglaterra era un país importante y entonces tenía otros pretendientes. Por ejemplo, tenía pretendientes Orleans, es decir, de la familia francesa. Tenía pretendientes alemanes, es decir, en Alemania había una cantidad enorme de reyesitos. Entonces, pero se casa con Alberto porque le gustó Alberto, le pareció guapísimo y de hecho escribió sobre su noche de bodas. Dice, nunca he pasado una noche así. Mi querido Alberto, con su gran amor y afecto, me ha hecho sentir que estoy en un paraíso de amor y felicidad, algo que nunca esperaba sentir. Me cogió en sus brazos y nos besamos una y otra vez. Su belleza, su dulzura y su amabilidad, nunca podré agradecer suficientes veces tener un marido así. Y tuvo 9 hijos, ¿ok? O sea, básicamente tenían una vida sexual muy activa. Qué bueno. Por otro lado, vamos a ver el matrimonio de Isabel II. Isabel II se casó por razones políticas. Y se casó al cumplir los 16 años. Se casó con su doble primo, Francisco de Asís de Borbón. Es decir, la mamá y el papá eran hermanos de ambos. Bueno, ella se casó el día que cumplió 16 años, el 10 de octubre de 1846. Pero con respecto a su matrimonio, Isabel comentó sobre su noche de bodas. ¿Qué podía esperar yo de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Bueno, de hecho, y estos son chismes, ¿sí? Se dice que Francisco de Asís, de Borbón y de las dos Sicilias, ¿sí? Era homosexual. Sí, pero era gay, pero era de manga ancha. Y entonces, en ese sentido, le permitía a Isabel que tuviera amantes. E Isabel tuvo muchísimos amantes, que muchas veces los compartían. Ahora, pero no solamente entonces era de manga ancha Francisco de Asís, sino que pues es decir, aparentemente tenía un acuerdo. Todo esto son chismes, ¿ok? No me lo crean. Aparentemente tenía un acuerdo en donde por cada hijo que tenía la reina, él lo reconocía a cambio de 1.000.000 de pesetas. Y la reina tuvo 12 hijos, ¿ok? La reina tuvo 12 hijos. No sé si de 12 amantes diferentes. Los hijos de Isabel, muchos de ellos murieron al nacer, tuvo algunos abortos, pero sobrevivieron varios de los hijos de Isabel y de ahí sigue la dinastía española, la dinastía de los Borbones. La vida de familia de Victoria. Victoria y Alberto engendraron 9 hijos entre noviembre de 1840. ¿Se acuerdan cuándo se casó? En febrero de 1840. O sea, luego tuvieron a la primera hija, que era Victoria. Nació su hija Victoria y en abril de 1857 nació Beatriz, la última hija, la 9ª. Victoria decía, y esto es interesante, decía odiar el embarazo.
y aborrecía amamantar a sus bebés. Su descendencia fue numerosa. Entre ella y Alberto tuvieron 47 nietos que se relacionaron con las principales casas reales de Europa, por lo que se le llamó la abuela de Europa. Yo ya había mencionado esto de que básicamente todas las familias reales de Europa eran descendientes de Victoria y Alberto. En cambio, la vida de familia de Isabel II, oficialmente la pareja fueron padres en 12 ocasiones, aunque varios embarazos terminaron en abortos o los recién nacidos murieron pronto. Tanto Isabel como su consorte tuvieron numerosos amantes. La gloriosa revolución de 1868 la obligó a exiliarse a París, donde murió en 1904. Aquí tenemos a las dos parejas. Acá tenemos a la reina Victoria y al príncipe Alberto. Allá tenemos a la reina Isabel y al duque de Cádiz, Francisco de Asís de Borbón. En la foto esta de Alberto y Victoria se ve el tamaño de Victoria. Es decir, es muy bajita. Los caminos se separan. Mientras España disminuye y está en decadencia bajo Isabel II, Inglaterra con Victoria crece, se desarrolla y se consolida el imperio. Ambas naciones tuvieron una gloriosa revolución. Inglaterra en 1688, en España en 1868. Sin embargo, fueron revoluciones muy diferentes que iniciaron caminos muy diferentes. Yo aquí pensaba un poco hablar sobre las cuestiones institucionales, político-institucionales de ambas naciones. Claro, estaría ya no hablando directamente de Victoria o de Isabel, sino un poco el contexto donde Victoria gobierna, donde Isabel gobierna o reina, y por qué España de alguna manera ya estaba en decadencia en el siglo XIX, mientras que Inglaterra estaba en pleno ascenso. Quizá se tenga que ver con estas dos famosas y gloriosas revoluciones. La gloriosa revolución de Inglaterra de 1688 fue una revolución en donde no hubo muertos. Creo que hubo 18 muertos. O sea, fue una revolución muy poco sangrienta. Pero que sin embargo cambió el esquema constitucional de Inglaterra para siempre. España no tuvo esa gloriosa revolución en 1688, en el siglo XVII, sino que la tuvo a finales del siglo XIX. Ahora, la revolución inglesa no fue solamente sustituir a Jacobo II por Guillermo y María, Guillermo de Orange y María Estuardo, sino que fue un cambio en la Constitución inglesa. A partir de 1688, los reyes dejan de ser reyes absolutos y se convierten en reyes constitucionales, reyes sometidos a la ley. Mientras que en España esa revolución no se dio. Ese cambio institucional no se dio en España, sino hasta mucho más tarde. Entonces nos encontramos con que había algo diferente en España y en Inglaterra. Es obvio que no es únicamente la gloriosa revolución de 1688 la que transforma las instituciones inglesas, y la falta de esa revolución o de alguna cosa parecida en España que no solamente no convierte a los reyes en reyes constitucionales, que aparentemente tienen ciertas ventajas los reyes constitucionales sobre los reyes absolutos, sino que en 1700 termina la dinastía de los Habsburgo, la dinastía de los Austria en España, y llegan los Borbones, llegan la familia es decir, descendientes de Luis XIV al trono español. El primer Borbón que llega a España fue Felipe V en 1700. Claro, en ese momento ya comienza una guerra entre el pretendiente de Austria,
el pretendiente de la familia de los Austria y el pretendiente Borbón. Gana el pretendiente Borbón, pero Luis XIV, el bisabuelo del rey Felipe, Felipe V, básicamente es un rey absolutista. El Estado soy yo, se dice que dijo Luis XIV. Y entonces Felipe y sus descendientes llegan con esa visión absolutista del gobierno. Pero no solamente eso, sino que digamos, esta nueva dinastía, los Borbones, en España, piensan hacer lo mismo que hizo Luis XIV en Francia, centralizar el gobierno. Mientras que en Inglaterra, la revolución de 1688 no permite la centralización del gobierno, sino que se siguen manteniendo ciertas costumbres que podrían decirse medievales. En España se establece una administración moderna. Para 1750 se hacen las famosas las llamadas reformas borbónicas, que centralizan otra vez el gobierno aquí en América, y esto ya lo habían hecho en España también. Y entonces nos vamos a encontrar con que las reformas borbónicas no solamente no tienen el éxito que podrían haber tenido, porque lo que buscaban las reformas borbónicas era centralizar el poder y y que España fuera más hábil para extraerle los recursos a las colonias americanas. Esto va a generar descontento aquí en América, que años después, 50 y tantos años después, se traduce en las revoluciones de independencia. Bueno, entonces son dos caminos muy diferentes que España e Inglaterra van a seguir, y claro, dos reinas que podrían haber sido muy parecidas, las dos con una gran libido, las dos que quedaron huérfanas, las dos que tenían muchas semejanzas en distintos sentidos, pero que están en contextos sumamente diferentes. España e Inglaterra ya están por caminos completamente separados. Victoria, la reina Victoria, le cuesta trabajo al principio de alguna manera convertirse en lo que después fue, una reina celebrada. Y esto es, ella comenzó a los 18 años a reinar. Hasta ese momento, su mamá la tenía prácticamente secuestrada en el Palacio de Kensington. Básicamente la tenía ella secuestrada. Tenía ahí un secretario, la mamá de Victoria tenía un secretario, y entre la mamá y el secretario básicamente le arreglaban la vida completamente a Victoria. Por ejemplo, no la dejaban subir o bajar escaleras si no iba del brazo de una persona para evitar que se fuera a caer. Y así la tuvieron hasta los 18 años, en donde cuando ella se vuelve reina, pues entonces empieza a tomar sus propias decisiones. Pero sus decisiones tampoco son completamente autónomas. Era ignorante, no tenía experiencia, y entonces de alguna manera se empezó a apoyar mucho en alguien que fue su primer ministro, Melbourne, y se tomaron decisiones que no fueron las más favorables. Entonces, a Victoria, la gente no la quería. Es decir, no tenía esa fama que después adquirió. De hecho, en mayo de 1842, Victoria anda en su carruaje en el parque y se le acerca un individuo y le dispara, pero la bala no sale. Al día siguiente, Victoria dice, ¿cómo lo hacemos para atrapar a este individuo? Y se presenta otra vez en el mismo carruaje, en el mismo parque, y el individuo que la quiso matar, ahora sí dispara. Bueno, pero no le pegó. Y entonces inmediatamente los agentes de seguridad que estaban ahí disfrazados agarran al cuate, que es John Francis, ¿sí? Pero ella mostró valor. Es decir, me dispararon, no lo atrapamos, voy a volverme a poner de blanco. Y
lo hace y lo atrapan. Después, en 1849, William Hamilton le dispara otra vez, no le pega. Ahora, ahí tenemos que recordar que los irlandeses odiaban a los ingleses, y con razón. Desde 1600, cuando Cromwell invade Irlanda, perdón, y entonces los irlandeses ahora quedan sometidos a los ingleses y los odian los irlandeses. Y no solamente esto, hay que recordar que unos cuantos años antes hubo la gran hambruna en Irlanda. En 1850, la reina fue herida al ser atacada por Robert Patt. Él era un antiguo oficial del ejército, posiblemente loco. A ninguno de estos tres individuos que atentaron contra la reina les aplicaron la pena capital. Los mandaron a las colonias penales durante un tiempo. O sea, no era una cuestión tan cruel, porque habría que pensar, por ejemplo, en los atentados a los otros reyes en Europa, al zar de Rusia, al archiduque Francisco José, ya en 1914. No, al archiduque, sí era Francisco José. En Sarajevo, etcétera, les aplican la pena capital. En su primera etapa de gobierno, nos encontramos con que el partido del primer ministro Melbourne salió derrotado. Robert Peel se convirtió en el nuevo primer ministro. Esto es importante porque para entender, digamos, el éxito de Inglaterra frente a la desgracia de España. En Inglaterra, a partir de la Revolución Gloriosa de 1688, tenemos que básicamente el gobierno lo hace el Parlamento, no el rey o la reina. Entonces tenemos aquí que Victoria, a pesar de que no tiene experiencia y es ignorante, sin embargo, ella va a dejar el gobierno en manos de personas que pueden ser mucho más experimentadas en el caso del gobierno. En 1845, Irlanda fue golpeada por la devastación de los cultivos de papa. En 4 años, esta plaga costó la vida de 1 millón de irlandeses y la emigración de otro millón. De hecho, todos los irlandeses que llegaron a Estados Unidos llegaron en esta época. Por esta razón, Victoria fue llamada la reina del hambre. A ella le tocó esta crisis terrible. Hay que pensar que si Irlanda tenía 4 o 5 millones de habitantes, en 4 años perdió casi la mitad de su población. Entonces fue una verdadera catástrofe para Irlanda. De ahí se puede explicar quizá los atentados que sufrió Victoria en esos años. El gobierno de Peel se vio pronto envuelto en una crisis debido a las leyes de los cereales, corn laws. Muchos Tories, conservadores, se opusieron a la abrogación de esa ley, pero algunos de ellos y la mayoría de los Whigs, los liberales, la apoyaron. Robert Peel dimitió en 1846 después de que la abrogación fuera aprobada por un estrecho margen y fue sustituido por John Russell. Es decir, ahora tenemos distintos hombres que gobiernan Inglaterra con el apoyo de los diputados del Parlamento, básicamente los comunes, y entonces el rey o la reina no es la responsable principal de lo que pase ahí. Sin embargo, la reina tiene una influencia muy importante y de hecho la reina Victoria no se va a llevar bien con muchos de estos primeros ministros, pero como la reina reina pero no gobierna, entonces tiene que aceptar lo que el Parlamento decida. Y nos vamos a encontrar entonces que va a haber durante este siglo, durante estos 60 y tantos años que gobierna o que reina la Victoria, nos vamos a encontrar con primeros ministros buenos, con primeros ministros menos buenos, con primeros ministros amigos de la reina, con primeros ministros que no lo son tanto, pero que finalmente mantienen una cierta estabilidad, una cierta continuidad de las leyes y que permiten que Inglaterra siga creciendo, siga consolidándose como la nación más poderosa
del mundo. Aquí es muy interesante y esto tiene todavía consecuencias en nuestra época. La tradición norteamericana y la tradición constitucional que podemos pensar de muchos de nuestros países en Hispanoamérica es una tradición que se parece a la tradición inglesa a partir de la Revolución Gloriosa de 1688. ¿En qué consiste esto? Habría que tratar de entender cómo fue que, o en qué consistió esta Revolución Gloriosa, y quizá habría que pensar también en los orígenes de esta Revolución Gloriosa 50 años antes, 40 años antes. Hay que recordar que en Inglaterra, en 1640 y tantos, 50, 40 años antes de la Revolución Gloriosa, hubo una revolución muy sangrienta. La revolución o la guerra civil que se dio entre el Parlamento y el rey. Aquí aparece un personaje fascinante. Yo acabo de mencionarlo diciendo que Cromwell invade Irlanda y establece básicamente una tiranía sobre los irlandeses, y los irlandeses todavía, yo creo que en este momento, no le perdonan a Cromwell lo que hizo. Bueno, pero Cromwell, se convierte en el jefe del Parlamento en 1640 y tantos, va a hacer toda una serie de modificaciones. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, resulta que el rey que había ahí era Carlos I. Carlos I fue un rey, hay unas pinturas de Van Dyck muy, muy bonitas del rey Carlos I, pero Carlos I no fue sumamente afortunado. De hecho, perdió la cabeza, y la perdió físicamente. Hubo la guerra entre el Parlamento y el rey, los realistas y los parlamentaristas. Hubo una batalla muy famosa, la batalla de Naseby, en 1647, creo, y en esta batalla fue la primera batalla moderna realmente en la historia. Cromwell organizó a su ejército de tal manera que podemos decir es la primera batalla peleada por un ejército moderno. Y le ganaron a los realistas. Al rey lo juzgaron, lo condenaron y le cortaron la cabeza. Bueno, y quedó entonces el Parlamento gobernando. Y el jefe del Parlamento era Cromwell. El jefe del Parlamento era Cromwell. Cromwell hizo algunas cosas muy interesantes, muy importantes. Yo diría que Cromwell inició o estableció las bases de lo que va a ser el crecimiento de Inglaterra y la revolución industrial. ¿Qué fue lo que hizo? Básicamente creo que, es decir, él fue dictador durante 10 años, de 1650 a 1660. Era el Lord Protector, que básicamente era otro nombre de dictador. Pero en ese periodo estableció dos leyes o dos estatutos, dos actos del Parlamento que fueron muy importantes. Uno fue el acto de navegación, la Acta de Navegación, que establecía que cualquier mercancía que Inglaterra importara tenía que venir en barcos del país de origen de las mercancías que estaba importando Inglaterra o en barcos ingleses. Y cualquier mercancía que Inglaterra exportara tenía que ir en barcos ingleses o en barcos del país al que iba la mercancía. Esto generó incentivos para que la Marina inglesa creciera. Y esto va a ser uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de Inglaterra, el Acta de Navegación de Cromwell. Una segunda ley, una segunda acta fundamental fue lo que le llamaron el Acta de Cerramiento, Enclosure Act. El Enclosure Act lo que establecía es que los terrenos
ya no iban a ser comunales, sino que se iban a poner cercados alrededor del terreno, y de esa manera se privatizaba la tierra. En la época medieval no existía eso de tierras privadas, sino que eran tierras comunales, en donde el señor tenía derechos a cultivarlas, a aprovecharse de los productos, los siervos tenían también derecho a cultivar y aprovecharse de los productos, etcétera, pero no había estrictamente propiedad privada. Y entonces el Enclosure Act de Cromwell, en los 1600, entre 50 y 60, básicamente permite que empiece a haber propiedad privada de las tierras en Inglaterra, y sucede lo que sucedió aquí en Guatemala y lo que sucedió en México cuando llegan los liberales. Las tierras comunales se reparten entre los cuates, entre los amigos. Y entonces se crean las grandes fincas, haciendas en México, fincas aquí en Guatemala, o los grandes terratenientes en Inglaterra. Pero de cualquier manera, eso es una de las condiciones para que Inglaterra pueda comenzar a crecer y a convertirse en la primera potencia que entró a la época industrial. En fin, entonces tenemos que Inglaterra, debido a esa gloriosa revolución, se convierte en el país más moderno, más avanzado, el país donde se inicia la revolución industrial, mientras que en España no se hizo eso. Y España es un país que se fue empobreciendo, que se empobreció, y que entonces va a perder prácticamente todo su imperio. A partir de 1898 se queda ya prácticamente sin nada. Es 1898. Y por otro lado, entonces, ¿qué le queda a la reina? A la reina le queda un poco las relaciones internacionales. Y esto tiene que ver otra vez con la idea de la gloriosa revolución, de la revolución gloriosa de 1688. El gobierno lo va a tener el Parlamento, porque el Parlamento es el que tiene el dinero, la bolsa. De hecho, la guerra civil comienza, precisamente, la guerra civil de 1648 comienza cuando el rey le pide dinero al Parlamento, y el Parlamento le dice: sí, te damos dinero, pero a condición de esto, esto y esto y esto. Y el rey dice: no, yo soy el rey, ustedes me tienen que obedecer. Este es Carlos I. Ustedes me tienen que obedecer, ustedes son mis súbditos. Y el Parlamento le dice: si no cumples con estas condiciones, no te vamos a dar dinero, porque el dinero lo maneja el Parlamento. El rey tenía su propio dinero, pero el dinero de los impuestos, el dinero del pueblo, lo maneja el Parlamento. Bueno, esto es lo mismo que sucede en un régimen como los nuestros. El Congreso en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, es la que maneja el dinero. ¿Y qué le queda al presidente o qué le queda al rey? Las relaciones exteriores. Entonces, Victoria se dedica a las relaciones exteriores. En aquella época las relaciones exteriores básicamente eran con el otro país grande de Europa, básicamente con Francia. Y los Estados Unidos todavía no eran un país grande, eran un país que estaba comenzando a crecer, pero no era un país grande, no era un país importante. Los reyesitos alemanes no contaban más que para tener hijos y casarlos con las hijas. Entonces, básicamente, Victoria tiene buenas relaciones con Francia, que era el otro gran país. De hecho, Francia e Inglaterra habían sido enemigas durante muchos años. Es decir, no solamente vale la pena recordar que Napoleón el Grande, el emperador Napoleón, trató de conquistar Inglaterra y no pudo. Inglaterra fue la que de alguna manera acabó con Napoleón, un poco ayudado por Rusia y por el invierno ruso, pero básicamente Inglaterra y Francia desde el siglo XVI no eran estrictamente amigos. Había relaciones de matrimonio,
pero no eran estrictamente amigos. Y de hecho, Victoria fue la primera monarca británica en visitar a un monarca francés desde aquel lejano encuentro que hubo en 1520. O sea, 300 años de que no se visitaban los reyes de Inglaterra y los reyes de Francia, a pesar de que tenían relaciones familiares. Cuando Luis Felipe los visitó en 1844, se convirtió igualmente en el primer soberano francés en visitar a un soberano británico. O sea, básicamente ella se dedicó a las relaciones exteriores y probablemente le gustaba eso. Un poco más tarde tenemos a Victoria y el emperador Napoleón III. Aquí es un retrato, ya es una fotografía, donde está la reina Victoria del brazo del emperador Napoleón III, de Napoleón el Pequeño, de Luis Napoleón Bonaparte, que primero fue presidente de Francia y después dio un golpe de Estado y se convirtió en el emperador de los franceses. Y de hecho, cuando perdió la guerra contra Prusia en 1870, Napoleón III se fue a refugiar a Inglaterra. Ahora, la historia esta es también fascinante porque, por ejemplo, Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, es el personaje que, por ejemplo, Carlos Marx describe allá por 1850 y algo, cuando habla del 18 Brumario. Marx escribe este texto famoso del 18 Brumario, que es básicamente acerca de el análisis del golpe de Estado que Luis Napoleón le da a Francia, al gobierno francés, y se convierte él en emperador. El 18 Brumario, o sea, el 18 de noviembre. Dice aquí, Napoleón, como se llamaba a sí mismo, Luis Napoleón, pronto conquistó lo que su tío había fallado, Inglaterra, en la persona de su reina. Victoria, esto lo dice un cronista, quedó completamente impresionada por su encanto tranquilo y su aspecto de bucanero. A su esposa, la extravagante emperatriz Eugenia, hay que recordarle que Eugenia es Eugenia de Montijo, era una artista española, no tenía una muy buena reputación, pero incluso a la emperatriz Eugenia no le fue difícil superar sus orígenes menos que inmaculados y encontrar en el corazón de Victoria un lugar especial. Y otra vez ellos se refugian en Inglaterra después de 1870, después de la derrota frente a los prusianos. Victoria y la ciencia médica. Ya habíamos quedado de que a Victoria le chocaban los embarazos, y yo supongo que el más le chocaban los partos, pero los tuvo 9. Pero resulta que en 1853 Victoria dio a luz a su octavo hijo, Leopoldo, que por otra parte Leopoldo es el hijo que ella tiene, que además tiene hemofilia. Entonces a su hijo Leopoldo, con la ayuda de un nuevo anestésico, el cloroformo. Victoria quedó tan impresionada con el alivio, ya no tuvo que sufrir en el parto, que lo volvió a usar en 1857 en el parto de su última hija, Beatriz, a pesar de que muchos miembros del clero se opusieron al considerar que iba en contra de las enseñanzas de la Biblia y de que algunos miembros de la comunidad médica consideraban que era un medicamento muy peligroso. Hay que recordar que en la Biblia la maldición de Dios a Eva fue que iba a parir con dolor. Entonces aquí quitarle el dolor a las mujeres como que no se valía. Por otro lado, sí es cierto que el cloroformo o la anestesia con cloroformo es peligrosa. Es decir, ya no se usa esa prácticamente, pero en aquella época era lo mejor que podía hacerse. Y entonces Victoria, de alguna manera, tuvo sus 2 hijos, el Leopoldo y Beatriz, con el cloroformo, con la anestesia, y se puso de moda que las mujeres ya no tenían que sufrir para tener hijos. Y en la actualidad prácticamente todas las mujeres tienen hijos sin dolor o con un dolor relativamente menor. La viudez. En 1861 muere Alberto. A principios de diciembre, Alberto se enfermó. El doctor le diagnosticó fiebre tifoidea.
y Alberto murió el 14 de diciembre. La pérdida de quien fuera su compañero, amigo y consejero devastó a Victoria, que mantuvo desde entonces un estado de luto, semipermanente de luto, y usó el color negro en sus vestidos para el resto de su vida. Y así es como conocemos a Victoria, generalmente vestida de negro. Ahora, también, y ahí ya la tenemos, estamos hablando de, ¿qué será?, 50 años, ya es viuda, y ya no se ve tan bonita como se veía cuando era jovencita. Ella se retiró de la vida pública durante un tiempo, quizá por el luto, probablemente estaba deprimida, no quería salir, no quería tener que andar en fiestas, ese tipo de cosas. Entonces se retiró, se aisló, y esto de alguna manera empezó a tener consecuencias en la vida política. Victoria, después de la muerte de Alberto, se aisló del público británico. Esto disminuyó en gran medida la popularidad de la monarquía e incluso animó el crecimiento del movimiento republicano. El tío Leopoldo, que era rey de Bélgica, que por otro lado es muy interesante, creo que aquí lo mencioné yo hace un semestre, cuando hablé de los belgas, de la familia belga. Leopoldo, era el papá de Carlota, la emperatriz de México. Entonces Leopoldo le aconsejó volver a aparecer en público para mejorar su imagen, y Victoria le hizo caso y empezó a salir y empezó a ir a inaugurar exposiciones de flores y hacer vida social. Y esto le ayudó a la monarquía. La señora Brown. No sé si ustedes han visto esta película, pero es muy interesante. Después de la muerte de Alberto, Victoria, bueno, se quedó muy triste, probablemente deprimida, y empezó a tenerle cada vez más confianza, cariño, quizá, a su caballerango. Un criado escocés, aquí dice, era su caballerango, y entonces Brown, John Brown, le preparaba su caballo todas las mañanas, se subía al caballo, la llevaba a pasear por los jardines, y empezó a tener una relación emocional, sentimental. Algunas gentes dicen que incluso física. Incluso se dice que quizás se casó con él en secreto, y algunos periódicos la empezaron a llamar la señora Brown, porque, bueno, los periódicos de chismes. Y aquí tenemos a la fotografía de Victoria con el señor Brown, La relación fue cercana e intensa, eso no hay duda. De hecho, cuando Victoria murió en 1901, se encontraron sus papeles y tenía cartas de John Brown a ella, de ella a John Brown, y se veía que era una relación muy cercana. Un poco más, creo que una o dos láminas después, voy a mencionar con más detalle esto. Pero entonces, y esto tiene que ver con esa, que yo diría, líbido tan fuerte que tenían ambas reinas, Isabel y Victoria. Victoria como emperatriz de la India. Esto es interesante porque, si ustedes recuerdan, los primeros europeos que llegaron a la India fueron los portugueses en el siglo XVI, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y establecieron ahí varias factorías. Los portugueses establecieron varias factorías. Hay que recordar que en 1494 se establece el Tratado de Tordesillas, en donde se divide el mundo en dos partes: la parte occidental a España y la parte oriental a Portugal. Entonces la India y China quedaban bajo la parte que le correspondía a Portugal, mientras que América y algunas de las islas del Pacífico le correspondían a España. Bueno, los portugueses llegan a finales del siglo XV y principios del XVI
a posiciones en la India. Hay que recordar que los europeos, tanto españoles como portugueses, lo que andaban buscando era traer especias de la India. Las especias estaban allí en la zona de la India, en la zona de Indonesia, etcétera. Y entonces los portugueses, dándole la vuelta al sur de África, llegaron a la India, llegaron a Indonesia, a lo que ahora es Indonesia, Java, etcétera. Llegaron a Macao, es decir, a China, se establecieron en Macao. Ahora, en la India, los portugueses, también quizá por razones institucionales, no lograron consolidar un Estado suficientemente fuerte, suficientemente, digamos, agresivo quizá, para mantener su imperio. Y entonces empezaron a llegar los holandeses y después los ingleses y se aprovecharon de lo que, tanto de las rutas que habían hecho los portugueses como de las factorías que tenían los portugueses. De hecho, por ejemplo, ahora hay una ciudad en la India que se llama Mumbai, pero que antes se llamaba Bombay, que significa buena bahía, es decir, tiene una palabra portuguesa. Goa es otra de las factorías portuguesas que había en la India. Bueno, resulta, pero entonces los ingleses y los holandeses, primero los holandeses y luego los ingleses, se aprovechan del trabajo que ya habían hecho los portugueses y llegan las compañías de las Indias holandesas, de la compañía de las Indias orientales inglesas, y se aprovechan de ese trabajo. Y entonces durante 200 años, 150 años, en la India, en la India está la Compañía de las Indias Orientales, es una compañía inglesa, una compañía mercantil inglesa, pero con una concesión de monopolio por parte del gobierno inglés. A Indonesia llegan los holandeses y se quedan ahí también con una compañía, también una compañía comercial, basada en una concesión de parte del gobierno holandés para explotar los recursos que tenía la India o que tenía Indonesia. Bueno, en 1857 hay una rebelión de los indios de la India, ¿sí? Le llamaban los cipayos, y el gobierno inglés la sofoca esa rebelión y decide eliminar la concesión que tenía la Compañía de las Indias Orientales y toma el control de la India directamente el gobierno inglés. La India se consolida dentro del imperio británico. Y en 1876, el primer ministro Benjamín Disraeli logra que el Parlamento pase una ley declarando a Victoria como emperatriz de la India. Esto sucede en diciembre de 1876 y el 1 de enero de 1877 es en Nueva Delhi, bueno, en Delhi, es declarada Victoria como la emperatriz de la India. Como había dicho, Victoria muere en 1901, el 22 de enero, en su casa de la isla de White. La casa esta, el terreno donde estaba la casa Osborne, en la isla de White, la casa la había construido el príncipe Alberto. Y entonces esto era una de las residencias favoritas de Victoria. La otra residencia favorita de Victoria era Balmoral, que todavía la usan la familia real. Es una finca que está en Escocia y que es una finca bastante grande que compró el príncipe Alberto y la reina Victoria y establecieron ahí una de sus casas de campo. Bueno, ella muere el 22 de enero de 1901 en su casa de la isla de White. No había cumplido todavía los 82 años. Ella nació, habíamos quedado, en abril de 1819, o sea, tenía 81 y ya iba para los 82. Bueno, esto es algo que me pareció interesante. En su ataúd, la reina estaba vestida con su velo de novia. A petición suya, el médico y las criadas que la vistieron colocaron también varias fotografías y objetos de su numerosa familia y de sus criados en el ataúd. Así colocaron una camisa de dormir de Alberto a su lado, junto con un molde de yeso de su mano, de Alberto,
y una fotografía y un mechón de pelo de John Brown que escondieron en la parte izquierda debajo de un ramo de flores. Varias joyas fueron enterradas junto con Victoria, incluyendo el anillo de bodas de la madre de John Brown que éste le había regalado en 1883. O sea, la relación tanto con Alberto como con John Brown parece ser que era muy importante para ella. Lo mismo la de sus hijos, obviamente. Y su descendencia a la fecha. Esta es la última lámina que tengo. A Victoria la llamaron la abuela de Europa. Las casas reales de Inglaterra, Alemania, Rusia, Grecia, Suecia, Dinamarca y España descienden de los hijos e hijas de Victoria y Alberto. Algunos de sus descendientes varones sufrieron la hemofilia, enfermedad que es transmitida por las mujeres a sus hijos varones. El colapso del Imperio ruso y la dinastía Romanov estuvo relacionada en alguna forma con la enfermedad del hijo del último zar, de Nicolás II. Y es muy interesante y triste, en cierta forma, que la Primera Guerra Mundial se peleó en familia. El Kaiser de Alemania, Guillermo, era primo del rey de Inglaterra y primo del zar de Rusia, primos hermanos. Y sin embargo se pelearon, hubo millones de muertos, al zar no le dieron asilo en Inglaterra, al zar lo asesinaron en Ekaterimburgo y básicamente la única familia que siguió, es decir, hasta la fecha, sería la familia española y la familia inglesa. Bueno, está la familia de Dinamarca, de Suecia, pero son familias reales relativamente pequeñas, relativamente en países menos importantes. Muchas gracias.